Muy bien, estamos con Eduardo Menem. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo está? Tantos años senador, por supuesto hermano de Carlos Saúl, y además usted presidió la Convención Constituyente del 94 Sí, que señor. reformó la Constitución. Efectivamente. Y es padre de Martín Menem, que hoy es el presidente de los diputados de La Libertad Avanza. Sí. Ha cambiado el reconocimiento mío, porque antes, cuando iba por la calle, decían, ahí va el senador Menem. Ahora dicen, ahí va el padre de Martín Menem. Y el hermano de Carlos Saúl le decían también. También. Bien. Pero, bueno, esa reforma Sí. fue la más legítima y democrática de la historia constitucional argentina. La del 94. El 94. Por el pluralismo político, porque se hizo siguiendo todos los pasos de la Constitución, los 2/3 del total de miembros de ambas cámaras para la ley de reforma. Cumplimos con todos los plazos en la convención, yo la presidía y se nos fijaron 90 días y cumplimos los 90 días, ni un día más. Se sancionaron. Había muchos convencionales que iban a votar en contra. Y al último, bueno, todos pudieron exponer, pero al último respetaron lo que es una democracia, que es la regla de la mayoría. Y por única vez en el país, la Constitución, la reforma, fue aprobada por unanimidad, ¿no? Y fue jurada por todos los convencionales, cosa que no pasó en las reformas anteriores y en algunas constituciones anteriores. Avanzamos en el tiempo y estamos con este gobierno nuevo de La Libertad Avanza. Ahora voy a preguntarle por su hijo, pero ¿qué piensa usted primero de este DNU con tanto contenido y este paquete de ley o ómnibus con tanto contenido? Sí. Vea, los DNU se dictaron siempre en el país. El traslado a la capital de Avellaneda, en fin, Alfonsín cambió la moneda por un DNU, que está muy bien que lo haya hecho de esa forma porque no podía adelantar lo que iba a ocurrir para evitar las especulaciones en el mercado, ¿no? Mi hermano dictó muchos decretos de necesidad y urgencia, no de la importancia de Alfonsín, ¿no? Pero dictó muchos. Y bueno, vea, fue incorporado, como se estaban dictando sin tener ningún tipo de freno ni condiciones, se resolvió incorporarlo a la Constitución, a la posibilidad de que el presidente de la Nación, en casos de necesidad, de urgencia, pueda dictarlos, ¿no? Excluyendo 4 materias, en tributaria, sí, penal, del régimen de los partidos políticos y electoral. O sea que eso constituye. Ahora, fue muy polémico, ¿no? El uso de los DNU, pese a que está en todo el mundo, ¿no? Si usted va al derecho comparado, lo tiene Italia, Francia. Francia lo incorporó en la Quinta República de Gaulle. Muchos decían, bueno, esto lo pueden manejar bien De Gaulle, los otros no. La oposición hoy es oposición, el peronismo, kirchnerismo, dice que esto transgrede la división de poderes. Alguno irónicamente dice, ahora hay un kirchnerismo republicano, está preocupado por esto. Pero digo, más allá de la ironía, ¿hay un cuestionamiento ahí a la división de poderes? No, en absoluto. En absoluto, porque la Constitución autoriza al presidente, eso no invade los otros poderes. Ahora, el DNU hay que quitarle un poco de dramaticidad, porque diga lo que diga, está sujeto al control judicial, como ya se han presentado muchos recursos, y también al control del propio Congreso, ¿no? Al cual se lo lleva al DNU, va a la comisión bicameral, emite dictamen y después lo trata el plenario de ambas cámaras. Ahora, déjeme decirle que la reglamentación de los DNU, que se hizo por ley 26.122 del año 2006, que lo hizo
una de las travesuras de Cristina de Kirchner, ¿no? Los reglamentó mal. ¿Por qué? Claro, era para favorecer al gobierno de su esposo. Estableció que basta con que lo apruebe una sola Cámara para que tenga vigencia. O sea, exige el rechazo de las dos cámaras para dejarlo sin efecto, lo cual constituye un absurdo, porque para sancionar una ley se requiere la aprobación de ambas cámaras. Para convalidar un DNU basta con la sanción de una sola cámara. O sea, eso me parece que es inconstitucional. Bueno, pues se viene aplicando desde el año 2006 sin cuestionamiento alguno. Martín Menem, su hijo, fue quien presentó a Milei con Carlos Menem. Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, Martín lo veía por televisión a Milei y por algún amigo común le hizo saber Milei que quería conocerlo al expresidente. Y lo habló a Martín y Martín lo acompañó. Acá está. Sí, y era por 15 minutos la entrevista, pero creo que duró como 3 horas, porque Carlos estaba encantado con las ideas de él, y al punto tal que que le dijo, seguí adelante, puedes llegar al más alto poder, a la presidencia, y cuando se retiró, Milei, esto me lo cuenta Zulemita, le dijo a los colaboradores de Carlos, este chango es más peronista que todos ustedes. Eso dijo Menem, Carlos Menem, sí, de Milei. Este es más peronista que todos ustedes. Así que fue bueno ese encuentro. Fue extraordinario. ¿En qué año fue? Carlos quedó encantado. Y habrá sido Carlos murió en el 2021, habrá sido en el 2020. Bien. ¿Este gobierno tiene algo de menemista, como dicen tantos? Bueno, muchos dicen eso. Vea, lo que tienen de común es que se encuentran con una situación económica desastrosa, ¿no? Porque la situación que dejó el kirchnerismo ahora es catastrófica, ¿no? Con todos los índices negativos, con reservas negativas en el Banco Central, pobreza de cerca del 50%, sin crédito exterior, sin inversiones. Es un desastre con la inflación galopante. Bueno, Carlos Menem se encontró con un gobierno, claro, que era un gobierno más democrático, el de Alfonsín, ¿no? También, pero había terminado con un 4.900% de inflación. Y el día que Carlos prestó juramento en el Congreso, en julio del 89, la inflación alcanzó al 209% nada más que en ese mes. O sea, era una situación... En eso parecida. Claro. Bueno, a raíz de eso tuvo que tomar una serie de medidas. Alfonsín adelantó la entrega del poder porque realmente se había llegado a una situación muy, muy difícil, los saqueos, al punto tal que tuvo que decretar el estado de sitio el 29 de mayo. Carlos había ganado las elecciones el 14 de mayo. Alfonsín las había adelantado porque creía que con el transcurso del tiempo iba a estar peor la situación. Bueno, por ganar Carlos, realmente se empeoró la situación del gobierno y decidieron adelantar la entrega. Esa fue una puesta a prueba de la democracia, porque el presidente elegido podía decir, no, yo no asumo que les explote, como decían algunos, dejad, no asumas para que les explote a ellos. Y bueno, con una convicción democrática aceptó adelantar la entrega, asumir antes, pero con una condición, que los diputados que entraban con Carlos en la elección del 14 de mayo no podían asumir antes las bancas, ¿no? Claro, porque no les podía sacar a los que estaban cumpliendo el mandato los diputados. Eduardo, entonces, sí. En mi despacho de presidencia provisional firmamos un convenio, un acta, por la cual mi hermano aceptaba entrar ante la presidencia y los radicales se comprometían a facilitar la sanción de 2 leyes muy importantes que iba a emitir el Poder Ejecutivo al Congreso, que son la de emergencia económica y la de reforma del Estado. Bien. Y cumplieron.
cumplieron. Cumplieron al dar quórum y también cuando hacía falta que alguien se retiraba, pero fueron aprobadas. Dígame, Eduardo, ¿qué edad tiene usted? 85. Bien, ¿cuántos años tendría, recordémosle a las nuevas generaciones que nos están viendo, Carlos Saúl? Bueno, él nació en el 30. Él me llevaba 8 años. Ahí Siempre está. trataba de disimularlo, pero era 8 años mayor que yo. Trataba, ¿eh? Era coqueto, ¿eh? Sí, era coqueto. Es muy coqueto. Una vez, siempre nos hacíamos bromas con él por el tema de la edad, ¿no? Una vez, cuando vino Lady Di, almorzó en la residencia y me invitaron a mí, Lady Di preguntó lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de edad? Le digo, vea, yo no le voy a decir, pero a él lo considero como un padre para mí. ¿Qué se habrá enojado? Sí, se ríe, no sea malo, decía la Lady Di. Y Carlos se reía porque siempre nos hacíamos chanzas con el tema de la edad. Pues soy Carlos del 30, yo soy del 38. Bien, y ahora hablamos de la generación de su hijo. ¿Cómo imagina su hijo, Martín, en algo que usted hablaba de la simetría o de los parecidos de cómo recibió el poder Carlos Saúl con Milei, la situación económica? Pero hay algo que es muy diferente, es el volumen político. Está muy en minoría la Libertad Avanza. Cierto. ¿Cómo imagina a Martín Menem manejando ahí los diputados para leyes tan ambiciosas? Martín tiene una condición de toda su vida, ¿no? Él viene de la actividad privada y tiene empatía con la gente. Es de muy buen trato, hace amigos por todos lados, es seductor, en el buen sentido de la palabra. Entonces, yo creo que en estos momentos hace falta generar empatía con los diputados que tienen que aprobar las leyes o no aprobarlas, pero yo creo que él tiene ese poder de convencimiento. No sé cómo le irá. Pero ¿cómo le irá con el...? Usted es peronista. Sí, Pero el peronismo... no contaminado por el kirchnerismo. Peronista no contaminado por el kirchnerismo. A propósito, voy por otro lado y después vuelvo a lo que le quería preguntar. Se habló mucho de la relación entre Menem y los Kirchner. Cavallo opinó, en su momento en el archivo hay alguna declaración de Cristina también. ¿Cómo era realmente la relación de Néstor gobernador y su esposa Cristina, luego senadora, con ustedes, los Menem? Carlos lo trataba a Kirchner como cualquier otro gobernador, ¿no? Él consideraba que estaba dentro del peronismo en ese tiempo, inclusive le pagó las regalías de petróleo más liquidadas, que venían de antes, por $600 millones, y después Kirchner compró acciones de YPF que las vendió, hizo un paquete de 1.000 millones, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? En un momento que Carlos fue a Santa Cruz a inaugurar, creo que fue el aeropuerto de Calafate, Kirchner dijo, en presencia de Cristina, que era el mejor presidente para Santa Cruz, el mejor presidente de la historia, en fin, lo halagó mucho. Pero después empezó una campaña en contra, hasta el 94. En el 94, en la reforma constitucional, en la convención, estaba Cristina y estaba él, de convencionales. Y Cristina dijo un discurso, digamos, defendiendo el modelo de Carlos Menem. Yo tengo el discurso ahí, esto no está en los diarios de sesiones. Y después cambiaron, se convirtieron en enemigos totales. Lo descalificaron, lo persiguieron, hicieron todo lo posible para menoscabarlo, ¿no? Realmente un comportamiento muy malo, pese a que Kirchner, cuando Carlos presentó su candidatura en el 95, pegó su boleta de gobernador a la boleta de Carlos, ¿no? Porque era quien ganó. O sea que se aprovechaban de esa situación y después, cuando ya Carlos dejó el poder, lo castigaron de todas formas, ¿no? Hasta actos ridículos, ¿no? Como cuando fue a jurar como senador, juró también Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, haciéndose el gracioso, se tocó un testículo
por qué le habían hecho la fama de yeta a Carlos, una de las tácticas que usa la oposición cuando quieren desmerecer a alguien, no, este es yeta, no, qué sé yo, cosa que instalaron esa leyenda, ¿no? Pero fue un acto realmente vergonzoso, ordinario, en un ámbito oficial donde juraba a su esposa, ¿no? Realmente, no obstante lo cual, el Centro Cultural lleva el nombre de Néstor Kirchner. Yo no sé si es en homenaje a ese gesto. Además, prestó el despacho de la presidencia para que haga un programa humorístico para burlarse del presidente de la Rúa, ¿no? Cosa que también inaceptable bajo todo punto de vista. Está aquí Pablo de León. Pablo. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Usted antes repasaba con Diego el momento en que su hijo lo presenta a Milei con Menem, y cuando Milei aparece con la peluca, sí, por ahí en el momento aparecía el recuerdo de Carlos Saúl con las patillas, el Menem gobernador que se presenta y le gana la interna a Cafiero. ¿Usted qué ve de aquel Menem inicial, de aquel Carlos Menem inicial en la política nacional con este Milei? ¿Ve algo? No, una mera coincidencia. Carlos desde hacía mucho que venía usando las patillas, que en la medida que se fue acercando al poder se las fue recortando. Claro. No, hay un hecho muy gracioso. Baglini capilar, sí. Hay un hecho muy gracioso. Cuando viene el golpe del 24 de marzo, a Carlos lo detienen en la residencia de gobernadores, ¿no? Claro. Y lo meten preso primero en el batallón de La Rioja, después lo llevan a Buenos Aires, va preso a un barco donde está 3 meses, después a la cárcel de Magdalena, después a Tandil, a Mar del Plata, a Tandil, siempre con libertad vigilada y al último a Las Lomitas, ¿no? Una nota de la revista Gente, el 25 de marzo, dice que uno de los primeros en llegar al barco era Carlos Menem porque lo habían detenido cuando intentaba escaparse, que se había cortado las patillas y los bigotes, nunca tuvo bigotes, ¿no? De nada valió que le aclararon, no, lo detuvieron en la residencia de gobernadores a la madrugada. Bueno, no aclararon para nada. Bueno, ese tipo de tratamiento de cierta prensa se prolongó durante su presidencia y después de su presidencia también. La prensa no fue, muchos medios no fueron cordiales con el presidente Menem, ¿no? Eduardo, inventaron historias, inventaron cualquier cosa. Hay tanto para hablar, digamos, del menemismo, uno lo ha vivido, tanta gente lo recuerda, hay 1000 cosas, no vamos a poder todo. Sí recuerdo, hoy marchó la CGT, la ola de privatizaciones fue muy cuestionada por el kirchnerismo, por una parte de la sociedad, y hoy vuelve a instalarse la posibilidad de privatizar empresas públicas. En función de la experiencia de ustedes en aquella época, los resultados buenos, medianos y malos, ¿qué diría de la intención de privatizar hoy las empresas públicas? Hace poco, el diario Clarín publicó un informe sobre lo que perdía cada empresa pública. Miles de millones de dólares, y no dan el servicio correcto que deberían dar, ¿no? Cuando hicimos las privatizaciones, hablaban que estábamos vendiendo las joyas de la abuela. Así decían. Yo les decía, ¿qué joya de la abuela? Era Entel, que tardaba 10 años para poner un teléfono, ¿no? Que a veces alguien dijo, compré un teléfono con paredes a la vuelta, porque las casas, los departamentos se cotizaban de acuerdo si tengan o no teléfono. Además, cuando se privatizó, usted podía instalar una línea en su casa en 2 o 3 días, ¿no? Y después vino la telefonía celular. O sea que el progreso, bueno, en los cortes de luz, ¿no? La privatización de las empresas de energía dieron el resultado más extraordinario, porque no solo se suprimieron los cortes de luz, sino que además bajó el precio del precio, ¿no? De la electricidad. Sobre aerolíneas, que fue más cuestionada. Sí, esa no fue una buena privatización. Es decir, no fue buena porque la empresa que lo tomó, digamos, procedió mal. No cumplió con lo pactado. Esa no fue una buena privatización por
Ahora, cuando se llamó a licitación, porque todas las privatizaciones fueron basadas en la ley, ¿no? Y basadas en las condiciones que se daban, ¿no? Y cuando se publicó la licitación, no se amontonaron las empresas, ¿no? Sino que hubo 2 o 3 empresas. Creo que una fue Iberia, la otra fue Alitalia y no sé si había otra más, ¿no? No era tanto. No ¿Usted era está a favor tanto, pero... ahora de que se privatice Aerolíneas, por ejemplo? ¿Usted estaría a favor de que se privatice Aerolíneas? Vea, no sé, han cambiado los tiempos, a lo mejor puedan constituirse empresas de economía mixta, a lo mejor que se dé participación al capital privado, porque no puede ser lo que pierde. No, está bien que es línea de bandera, creo que pocos países tienen línea de bandera, pero no puede perder tanto dinero. Inclusive que lo paga gente que nunca en su vida usó avión. Está Jessica Bossi. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le Eduardo. va? Bien. Como hombre de poder que usted fue, le quiero preguntar cómo visualiza a Milei como líder político. Hace un par de días Miguel Ángel Pichetto, a quien usted conoce, dijo que se había reunido con su hijo, que la conversación había sido amable y de diálogo, pero que él no veía, y esto lo marcó muy fuerte, a Milei con esta predisposición al diálogo y a la negociación política, en términos tradicionales, bien vista. ¿Usted qué ve en principio de la figura como líder político de Javier Milei? Yo no, la verdad que no tengo elementos de juicio para decir si le gustan las conversaciones o no le gustan. La campaña que hizo Miguel, que hizo Milei, fue una campaña, digamos, un poco agresiva, muy distinta a la que hacía Carlos Menem. Carlos Menem siempre tratando de conquistar a la gente, con el abrazo, le gustaba estar con la gente, nunca descalificó a nadie, ni antes, ni durante, ni después de la presidencia. Nunca ofendía a nadie. Bueno, lo de Milei, él usa otro camino, ¿no? El de la confrontación, que a mucha gente le gustó. Mucha gente le gustó. Pero le quiero corregir, cuando hicimos las privatizaciones, el kirchnerismo no estaba en contra. Más aún, en el discurso ese de Cristina en la Convención Constituyente, habla de la defensa del modelo, aunque había que ayornarlo. Eso fue en el año 94. Eso le quería aclarar, Jessica. No sé si le quedó claro. Sí, no, pero porque hizo una diferencia importante respecto de cómo fueron en campaña Claro. Menem con Milei. Ahora, ese estilo para gobernar, el de Milei, ¿usted cree que le puede dar resultados? Vea, hasta ahora llegó al poder. Sí. La diferencia es que Carlos tenía detrás 3 elecciones de gobernador de la provincia, tenía, digamos, todo el partido justicialista atrás, en la interna con Cafiero, que fue la interna más legítima y democrática que se hizo en nuestro país en todos los tiempos, porque se tomó el país como distrito único, ¿no? Y con el voto directo de los afiliados. Otras que paso. Y bueno, le ganó a Cafiero contra todos los pronósticos, y le ganó con ese estilo de hacer política, ¿no? Le ganó visitando todos y cada uno de los puntos del país, conversando con la gente, tenía una extraordinaria memoria visual para conocer a los que saludaba. Y bueno, Milei no viene de hacer ese tipo de campaña, él es una campaña breve, ¿no? Para él le dio resultado hasta ahora la confrontación, ¿no? De hablar de la casta y todo lo demás. Pero bueno, son estilos distintos. No sé cómo será después cuando ejerza el gobierno para tratar con la oposición, para tratar con el exterior. La política exterior es muy importante. Perón decía que la política exterior era más importante que la política doméstica. Tiene que elegir, tiene que alinearse con los países occidentales para poder conseguir también inversiones, porque el problema de nuestro país es que nadie viene a invertir porque no hay seguridad jurídica. Si durante el kirchnerismo se prohibió a las empresas repatriar las ganancias, imagínense quién va a venir a invertir.
El capital necesita seguridad jurídica. Y si no hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo. Tenemos cerrados todos los grifos. Nadie nos va a prestar un peso si no genera confianza, como se generó en los 90, donde la inversión fue espectacular, ¿no? Quiero hacerle una última. Yo no sé, supongo que sí, tuvo la oportunidad usted de charlar en los últimos años con su hermano. Sí. ¿Cómo creía su hermano que iba a ser recordado? ¿Hablaba de él mismo como presidente o cómo sería él recordado por la historia? Carlos no le preocupaba eso. Carlos tenía humildad para su persona. Él no se privó, no dejó de hacer acciones que le implicaban un costo político, porque muchas cosas que hizo implicaban costos políticos. Y él dijo que no le importaba, siempre que era para bien del país, para bien de la sociedad, ¿no? Los costos políticos. Él decía, por ejemplo, algunos hablaban de la soledad del poder y le preguntaron a Carlos. Carlos decía, escúcheme, ¿cómo voy a tener soledad del poder si he sido elegido por millones de argentinos? Ellos son los que me acompañan a mí en esta gesta. Y después, todo el calvario que sufrió de la cárcel, 5 años, en fin, con una reclusión realmente penosa, lo tomó con mucha digamos, entereza y sin resentimiento, ¿eh? No tuvo ningún resentimiento con nadie. Gente que lo traicionó, hordas de desagradecidos, de traidores, él nunca se fijó en nada. Bien. No es que era un santo, sino que era un hombre que sabía que la forma de comportarse en una sociedad era esa. Lo hacía por convicción. Cuando abrazaba a alguien, lo hacía por convicción, ¿no? Y a propósito de eso, mire, le quiero obsequiar el libro. Esta es una recopilación de artículos elaborados por quienes fueron colaboradores de Carlos Menem, donde cada uno explica lo que hizo en su ramo. Ahí va a encontrar a Rodolfo Díaz, a Rodolfo Barra, va a encontrar a Cavallo, va a encontrar a Cisneros, va a encontrar a todos los que... a Dromic también. No, Dromic no está en ese libro, está en otro. Va a encontrar a muchos que trabajaron con él, los que intervinieron en materia de minería, en fin. Y bueno, un artículo mío donde cuento la transición de Alfonsín a Menem. Bien. Y otro también de Corach sobre el estilo de Carlos Menem. Los 90, es una década que fue durante muchos años muy combatida, muy cuestionada, luego revisada, ahora por muchos extrañada, idealizada, con lo que pasó, con lo que se cree que pasó, muchísimo para hablar. No es cuestión de idealizarla. Yo digo, en ese libro están los datos fidedignos de fuentes oficiales. Por supuesto. Para que vea que no hubo alguna maniobra con el kirchnerismo de intervenir el INDEC para falsear los datos, ¿no? El INDEC que fue una de las instituciones más serias que tuvo el país. Ha sido un gusto charlar con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación. No. Gracias. Encantado, ¿eh? Bien, con permiso. Voy a saludar a Rolo Barbano. ¿Cómo estás? Muy bien. La legítima